Muy buenas noches para todos y para todos los colegas que me han hecho esta gentil invitación para esta reunión de la Asamblea de la Academia de Medicina de Caldas 60 años. Quiero agradecer especialmente a la Junta Directiva, al doctor José Norman, al doctor Gentil y a Rodrigo, también al doctor Bernardo Campo, y a todos mis profesores, compañeros y colegas que espero poder transmitir algunas ideas sobre cómo se hizo la novela Los Dormidos y los Muertos. Para mí pues es un honor venir aquí a contar, y espero no ser gravoso, cargoso, sino que intento que sea una presentación entre amigos, entre colegas. Así es que yo voy a hacer lo menos parecido a una conferencia magistral. Voy a hablar y los invito a que cuando quieran pueden levantar la mano, hacer una pregunta, hacer una crítica, hacer un comentario, desde el punto de vista ideológico, desde el punto de vista político, desde el punto de vista anecdótico, si se quiere. Quisiera comenzar, y tengo aquí mi querido asistente para que haga movamos la primera diapositiva. Voy a comenzar con un aspecto que no tiene que ver específicamente con esta novela, sino con un asunto que a todos nosotros seguramente en un momento determinado, y a mí, porque me siento parte de ese grupo, nos ha llamado mucho la atención, nos ha interesado mucho, y es específicamente el de los médicos escritores. Entonces, antes de hablar sobre la novela, de hablar sobre la violencia, voy a hacer un breve repaso de un aspecto que también me parece interesante recordar en este momento. Porque hay personas que le preguntan a uno, bueno, ¿y desde cuándo acá un médico escritor? O le preguntan a uno, ¿y usted por qué se dedicó a la medicina en vez de dedicarse a la literatura? Pero realmente yo le respondo porque somos como enanos sobre hombros de gigantes. Antes de nosotros, en cualquier aspecto, fuera de la medicina, en cualquier aspecto en el que hayamos intentado desarrollar, tal vez como afición, tal vez como una profesión alterna, siempre ha habido unos antecedentes humanos, unos vestigios que nos han precedido y nos han permitido continuar el camino que ellos han escogido. Entonces, yo quiero rendir, primero que todo, un sentido homenaje, un corto homenaje a los médicos que han escogido también, fuera del escalpelo, fuera del éter, fuera del estudio, fuera del libro pesado y farragoso, las secretas aventuras del pensamiento, es decir, la literatura. Entonces, allá están desde el evangelista que era médico, San Lucas, hasta el anterior, por favor. Sí, ahí está San Lucas, debajo está Octavio Escobar, después está Anton Chekhov, también está Sir Arthur Conan Doyle, aquí está John Keats, aquí está Oliver Sacks, aquí está Somerset Maugham, aquí está Sigmund Freud, y allá está Anwar al-Saadawi, que es una médica egipcia, activista y escritora. Entonces, la siguiente, por favor. Y por ejemplo, ¿qué más antecedente impresionante y obligado para nosotros que el gran François Rabelais, que fue el creador de la novela francesa, con su magnífico Gargantúa y Pantagruel? Y de ahí viene el famoso adjetivo pantagruélico para referirse a esas comidas o esas actividades que son exageradas, esas comidas opíparas. Eran un banquete pantagruélico, y ese fue el término que viene desde la literatura francesa del siglo XVI con François Rabelais. El siguiente médico, y como les digo, esto no es una conferencia sobre los médicos escritores, sino que es una mención, un
un proemio, el aperitivo para entrar ya en el tema espinoso de la literatura y la política. El siguiente ejemplo que les quiero mostrar es el de Anton Chekhov, que es también médico, murió de tuberculosis, pero adicionalmente es uno de los grandes maestros del cuento universal. Cuando uno lee revistas de cuentística o revistas de literatura, todos obligan a leer a Chekhov si quiere aprender los intríngulis, si quiere desbaratar un cuento y volverlo a armar. Léase cómo Chekhov, ese gran cuentista ruso, disecaba la sociedad de su época. El otro personaje, el otro colega que queremos mencionar, y después podemos hacer una charla sobre los médicos escritores y hablando de cada uno, es el famoso doctor asistente. La siguiente, por favor. Sir Arthur Conan Doyle. Ustedes recuerdan que Sir Arthur Conan Doyle, el famoso creador de las aventuras de Sherlock Holmes, él basó todo su arte, digamos, deductivo, el arte deductivo de ese gran investigador londinense, precisamente en su capacidad semiológica para determinar qué tenía un paciente, es decir, los detalles que de manera gruesa no se distinguen, él comenzaba a verlos y comenzó a plasmar eso en su novela. Y eso hace que esa sea una historia muy entretenida, las historias de Sir Arthur Conan Doyle, que todavía hoy en día siguen siendo punto de referencia para hablar de la literatura policíaca. El siguiente personaje, el siguiente colega que queremos revisar hoy, bien pueda. Sir Arthur Conan Doyle era oftalmólogo, pero él a veces prefería sentarse a elucubrar y a elaborar las historias de Sir Arthur Conan Doyle. Y si ustedes se acuerdan, hay un momento en el cual Moriarty, que es su némesis, su gran enemigo, aparentemente lo mata. Y todo el mundo pues dio por sentado que ya había desaparecido Sir Arthur Conan Doyle. Y entonces la cantidad de cartas y las solicitudes de todas partes del mundo llegaban al consultorio en Edimburgo del doctor Sir Arthur Conan Doyle, pidiéndole que por favor resucitara a Sherlock Holmes, porque el mundo necesitaba un justiciero de ese calibre. Este caballero que tenemos acá es un personaje bastante importante también, médico francés, que escribió una obra muy bonita, que yo se la recomiendo a todos, especialmente a los ginecobstetras. Se llama Semmelweis, y ustedes recuerdan que Semmelweis fue ese médico que descubrió la fiebre puerperal. Y él, recuerden, él estaba en el hospital, creo que era de Viena, y notaba que las pacientes que atendían los obstetras hacían con mucha frecuencia fiebre puerperal y morían. En cambio, las pacientes que estaban en un ala dedicada a las parteras empíricas salían rápidamente del hospital y no tenían ninguna complicación. Entonces el doctor Semmelweis comenzó a hacer, primero, observación, hizo todos unos estudios, separó las pacientes en dos grupos, tomaba anotaciones y buscó entonces qué era lo que tenían de semejante y qué era lo que tenían de diferente los dos grupos de pacientes, y llegó a la conclusión, aparentemente pues hoy en día nos parece lo más lógico, pero en ese tiempo era absolutamente impensable, era que las parteras no tocaban más pacientes que las señoras que llegaban para el parto. En cambio los médicos iban al anfiteatro, hacían disecciones, iban a la morgue, manejaban otro tipo de pacientes. Entonces a él se le ocurrió pensar que el factor importante, era una fiebre producida entonces por la contaminación bacteriana que traían los médicos en las manos, y les hizo una respetuosa recomendación: ¿por qué no se lavan?
¿por qué no utilizan el método que el doctor Lister está preconizando desde Inglaterra? A Semmelweis lo echaron de la academia, lo echaron del hospital, porque estaba poniendo en tela de juicio la autoridad médica del grupo de la ciudad de Viena. Él, al fin de cuentas, terminó realmente loco, terminó perdiendo el sentido, perdiendo el juicio. Estaba haciendo un día y se comenzó con un escalpelo, se chuzó las manos y murió de una sepsis incontrolable. Entonces Céline tenía además otras particularidades. Luis Fernand Céline escribió una de las obras más importantes del siglo XX, según los críticos, que se llama Viaje al fin de la noche, que es una obra muy dramática sobre el sentido del siglo XX, pero además el hombre es en Francia, es un personaje prácticamente prohibido porque era nazi, apoyó a todo el grupo de franceses colaboracionistas, el régimen de Vichy, de Pétain, y él era antisemita. Entonces, después de que hacerle un homenaje en Francia a Céline, a pesar de su magnitud, de su peso específico como escritor, es prácticamente una afrenta a las víctimas de la guerra. El otro personaje que quiero mostrarles es ya de nuestra entraña, de nuestra comarca, de nuestra región. Por favor, la siguiente diapositiva. Este es Archibald Cronin. También Archibald Cronin es uno de esos personajes de principios del siglo XX, un médico inglés que tiene un libro, Las aventuras del maletín negro, La ciudadela y Las llaves del reino. Está muy centrado en la medicina del principio del siglo XX, muy interesante Archibald Cronin. Y, era de esos médicos que se dedican a escribir sobre la medicina y dejan una memoria, un recuerdo, una impronta de su propia profesión en un momento determinado, que es una buena manera, digamos, de acercarse a la medicina, no desde la óptica de lo científico meramente, sino de lo memorioso, de lo documental. Eso sería un aspecto muy interesante, porque siempre las memorias que dan cuenta de la manera en que, o sea, el sentido, el sentimiento, no solamente la parte fundamentalmente médica o normativa, sino la parte que tiene que ver cómo la gente pensaba y cómo la gente actuaba. Este era Archibald Cronin, y este médico es el doctor Oliver Wendell Holmes, que era un médico, un cirujano norteamericano también de Boston, Massachusetts, y tiene un asunto muy interesante, un significado muy interesante y muy importante para nosotros los anestesiólogos, porque él fue en 1847 más o menos el que dijo: yo propongo que para ese nuevo descubrimiento revolucionario en la medicina, que consiste en dormir pacientes, lo llamemos anestesia. Entonces, el hombre que le dio el nombre, el bautizo a la profesión que ejercemos acá, algunos de nosotros, es Oliver Wendell Holmes. Y finalmente, el siguiente, este es, como decía yo, de nuestra entraña, que es el doctor Emilio Robledo. Emilio Robledo, que es uno de los grandes médicos antioqueño-caldenses, que fue gobernador. Fue fundador de la Academia de Medicina. Nada menos, fundador de la Academia de Medicina de Caldas, sí señor. Y tiene un libro muy bonito que se llama La Geografía Médica de Caldas, extraordinario porque además está lleno de anotaciones muy inteligentes sobre la historia regional, ¿sí? Sobre las ciudades, el entorno, la gente, la geografía humana y la geografía física. Sí señor. Y acá tenemos un ilustre depositario de su premio, el doctor Carlos Gómez Vera, el premio Emilio Robledo. Muy bien, la siguiente, por favor. Y otro que es también muy cercano a nosotros, que es el famoso doctor Jorge Franco Vélez, autor del libro de... ¿Cómo se llama? Exactamente.
Y me llamó mucho la atención y el Quijote a lo paisa que escribió junto con Argos. Y me llamó, era una persona muy cercana a todo el mundo, era uno de esos médicos inefables que todo el mundo quiere, que todo el mundo admira, y este es su autorretrato. Entretengo mi vida en cosas vanas, con pereza trabajo en medicina, mi santuario es la tienda de la esquina y deleítame el coro de las ranas. Ese es Jorge Franco Vélez. Muy bien, y finalmente nuestro apreciado colega, acá en este mismo recinto, ¿cierto? El doctor Orlando Mejía Rivera. Entonces, ¿por qué traigo yo esto a colación? Le traigo esto a colación amablemente para, antes de introducirnos en el tema de la literatura y la política, porque quería contarles que antes que nosotros, antes que uno, antes que cualquiera de los que tome la pluma para escribir ficción o memorias, ha habido una pléyade de médicos, escritores que han dejado una huella, una impronta grandísima en la historia de la literatura y en la historia de la medicina. Y entonces este es un sentido homenaje a todos estos médicos locales, nacionales e internacionales que han también tomado la pluma, como digo, para dejar una memoria de su tiempo. Entonces ahora, ¿por qué yo escogí el tema de la violencia en Colombia para hacer una novela? Porque digamos que yo soy hijo del Frente Nacional, y para los más jóvenes y los que todavía tienen la historia no está tan fresca, el Frente Nacional fue ese pacto entre liberales y conservadores que sellaron en 1957 y refrendaron los colombianos en 1958 para alternar el poder entre liberales y conservadores. Se esperaba que el Frente Nacional acabara con un periodo larguísimo, doloroso, sangriento de la violencia que comenzó desde que el Partido Liberal volvió al poder en 1930. Brevemente, en el siglo XIX, la mejor manera de entender de pronto la historia de la violencia en Colombia en el siglo XIX es 100 años de soledad, porque ese es el coronel Aureliano Buendía, peleó 52 guerras y las perdió todas. Y uno hacer una memoria de las guerras civiles del siglo XIX entre centralistas y federalistas, entre liberales y conservadores, y hace la cuenta, y fueron aproximadamente 52 guerras civiles, hasta que en 1885 Rafael Núñez, que venía del Partido Liberal, pero se volvió conservador, le suena, ese caballero decidió implantar una constitución centralista, es decir, tiene el mérito de que dijo, bueno, paremos esta pendejada, vamos a hacer un Estado así, en el nombre de Dios, fuente suprema de toda autoridad, consagramos el país a su impronta, a su tutela, y vamos a hacer un país gobernado desde el centro del país, desde el centro de la República, con la Iglesia Católica, con los grandes hacendados, con los grandes terratenientes, y los liberales se fregaron. El federalismo no tiene ningún asiento en las ideas de la República, y Colombia fue un país centralista por un siglo, 1886. La Constitución fue escrita, muy bien escrita, por un gran filólogo que era Miguel Antonio Caro. Colombia es un país de gramáticos. Desde su entraña, desde la Constitución del 86, los gramáticos fueron los que escribieron la Constitución, las normas y la manera en que se regía el país. Pero lo bueno no dura. Al Partido Conservador en 1899 los liberales hicieron un embate, una lucha, se armaron, se apertrecharon y dijeron, vamos a quitarnos de una vez el manejo del Partido Conservador, vamos a volver. Se armaron con el general Rafael Uribe, con el general Herrera, con un montón de patricios liberales, y comenzaron otra guerra. La última guerra del siglo XIX fue la Guerra de los Mil Días, que comenzó en 1899 y terminó en 1903 en el Wisconsin, un barco norteamericano. Y después de eso, los norteamericanos que los obligaron a firmar la paz, se tomaron a Panamá como premio por sus buenos servicios.
En 1903, entonces, Colombia perdió Panamá y el presidente era José Manuel Marroquín. José Manuel Marroquín también era un gramático, era un poeta, el famoso poeta de la perrilla. Y cuando le hicieron el reclamo en el Congreso por la pérdida de Panamá, él dijo de una manera entre filosófica, jocosa y cínica: ¿qué quieren? Me entregaron un país, les devuelvo dos. En 1930, entonces, termina ese mandato de los conservadores de 45 años, 1885-1930, y llegan los liberales al poder de la mano de Alfonso López Pumarejo. Alfonso López Pumarejo hizo una campaña presidencial de 2 meses, fue una operación avispa. Salió y trajo un candidato de la nada, que era un personaje que estaba en Estados Unidos, que era Enrique Olaya Herrera, el mono Olaya, boyacense, de mejillas rubicundas y un tipo muy querido por todo el mundo, y lo paseó por todo el país y le ganó las elecciones presidenciales al Partido Conservador, que no se había podido decidir entre Alfredo Vázquez Cobo, el héroe de la Guerra del Perú, y Guillermo Valencia, el poeta nacional. La culpa de esa pérdida del mandato del Partido Conservador la tuvo Monseñor Ismael Perdomo, el arzobispo de Bogotá, porque los conservadores tenían una tradición. El candidato del Partido Conservador, en últimas, era el que dijera el arzobispo primado de Bogotá, es decir, el que diga Perdomo. ¿Le suena? Muy bien. Entonces, ese caballero, Monseñor Perdomo, era una persona muy dubitativa y no se decidía entre Guillermo Valencia y entre Alfredo Vázquez Cobo. Un día decía Alfredo Vázquez Cobo y todo el mundo aplaudía, pero sabe que no, yo creo que es mejor Valencia. Al fin de cuentas no se pudieron poner de acuerdo, Monseñor Perdomo no se decidió y el Partido Conservador fue dividido a las elecciones de 1930. El resultado le ganó el Partido Liberal. Desde eso a Monseñor Perdomo lo comenzaron a llamar Monseñor Perdimos, los conservadores. Muy bien, entonces está en la historia que en 1930 llegan los liberales al poder después de 45 años. ¿Y qué hicieron? A volar todo el mundo. En Colombia hay uno de los grandes problemas con el poder, es que toma todo, el que gana toma todo. Entonces salieron todos, desde la persona que cuidaba la entrada al Palacio Municipal hasta el alcalde municipal, y todos fueron reemplazados por liberales. Y los liberales, que estaban sin poder mandar desde hace 45 años, comenzaron a tomar el poder para ellos, comenzaron a perseguir curas, comenzaron a perseguir personas liberales decentísimas, comenzaron a cometer fechorías, comenzaron a cometer toda clase de felonías y comenzó la violencia. Hay que decirlo, fue ese cambio dramático del poder de mano del Partido Conservador al Partido Liberal el que llevó al Partido Conservador a generar una situación de fricción. Y para completar el cuadro había un personaje en el Partido Conservador que era pura llama, pura flama, lo llamaban el hombre tempestad, el monstruo, se llamaba Laureano Gómez Castro. Tanto que en el Parlamento alguien llegaba, un senador de apellido Toro, le dijo: doctor Laureano, cuidado que yo soy Jiménez y Toro. Y él dijo: y yo soy Laureano Gómez y Castro. Entonces, las peleas se comenzaron a multiplicar, pero una de las características de la violencia del año 30 en adelante es que no era una violencia central. La violencia ha sido caracterizada por todos los grandes investigadores del fenómeno como una violencia periférica. En Colombia no ha habido grandes fenómenos de violencia en las ciudades, ni en esa época ni ahora. Casi todos los fenómenos son periféricos y marginales. Es decir, el que lleva del bulto es el pueblo de las zonas más apartadas del país, los más arrancados, los marginales, de siempre, desde esa época y hasta ahora. Muy bien, entonces el Partido Liberal, con gran esfuerzo y con dificultades inmensas, mantuvo el poder hasta 1946, cuando se dividió el Partido Liberal entre Jorge Eliezer Gaitán y David Turbay. ¿Cómo llamaba Turbay? ¿Cómo? Gabriel Turbay. Gabriel Turbay
Y entonces el Partido Conservador aprovechó esa situación porque evidentemente Jorge Eliezer Gaitán representaba el ala radical, el ala popular, la perseverancia del barrio de Egipto, toda la parte del oriente de Bogotá, mientras que Gabriel Turbay representaba el ala moderada, intelectual del Partido Liberal. Entonces, como el Partido Liberal no se pudo poner de acuerdo, el Partido Conservador aprovechó y ganó las elecciones de 1946 con Mariano Ospina Pérez. Y en el año 48 sucedió lo que ya todos sabemos, el Bogotazo. Y ahí arranca la violencia. Ahora, digamos que si la violencia entre el año 30 y el año 46 fue una violencia periférica, una violencia marginal, pero una violencia con muchas masacres, con muchos muertos, pero todavía no habíamos tocado fondo, no habíamos llegado a lo peor. Ustedes recordarán que antes de morir Jorge Eliezer Gaitán hizo una famosa marcha del silencio, que hay unos libros fabulosos de Miguel Torres y de Arturo Alape que hablan sobre la muerte de Jorge Eliezer Gaitán. Y sacó a todas sus huestes, a todos sus emboladores, a todos sus marchantas, a las verduleras, a los coteros de la galería, los puso a marchar por Bogotá en silencio, en fila, sin una sola palabra, y el único hombre que hizo el discurso pidiéndole al presidente no más masacres fue Jorge Eliezer Gaitán. Quedaron estupefactos de ver la disciplina que el hombre le había impartido a aquella manada de zarrapastrosos, de indios, de levantiscos, de cholos, de memes. Y ahí algunos cifran entonces como la pena, la condena final de Jorge Eliezer Gaitán. Otros mencionan que Juan Roa Sierra era un hombre Rosacruz, era un hombre perdido, parece que tuvo una cierta relación familiar, eventualmente de bastardía con Jorge Eliezer Gaitán, y por eso lo mató, se obsesionó con el hombre. Lo cierto que, por ejemplo, ya en el año 49 el Congreso fue disuelto, el Partido Liberal prácticamente barrido de toda la faz de la República, era un partido prácticamente clandestino. Recuerdo que en 1950 ganó las presidenciales Laureano Gómez sin presencia del Partido Liberal, 1 millón de votos. Y ese año 1950 la violencia dejó, según los datos digamos que han logrado recuperar los investigadores como Monseñor Germán Guzmán, dejó aproximadamente 50.000 muertos en las veredas, en el campo, en los pueblos de Colombia, 50.000 muertos, liberales y conservadores, chulavitas y manzanillos y patirrojos. No se perdonaban los unos y los otros, y ahí comenzó a emerger otro fenómeno, el fenómeno del bandolero, porque hasta ese momento lo que había era una guerra, digamos una especie de resistencia. A la gente la desplazaban de las fincas, a la gente la sacaban de la tierra, a la gente le quitaban las cosas, pero no tenían, se tenían que esconder. La gente, según los relatos que yo leí, se escondía en los platanales, se escondía en los cafetales, se escondía en cualquier parte, y de noche subían a la casa, perdón, de día subían a la casa, revisaban que todo estuviera más o menos en orden y volvían y se escondían al final de la tarde. Ese es entonces esas historias que yo también recibí, que yo leí, que yo oí, historias que en ese momento, como les digo, en 1950 emerge el otro fenómeno que es el del bandolerismo. Y hay personajes que entonces salen de esos grupos de autodefensa campesina y se van volviendo los líderes, pero es el líder analfabeto, es el líder que tiene solamente al que le han violado a la mamá, al que le han asesinado el papá. Entonces comienza a formar unos ejércitos también de campesinos analfabetos solamente llevados por la vindicta, la venganza, la revancha, y comienzan a aparecer nombres feroces: Sangre Negra, Chispas, Desquite, Veneno, Canquil, Capitán Rayo, y toda esa gente va llenando la geografía colombiana con esos nombres. Y a mí, cuando estaba pequeño, me hablaban en esos términos, oía la radio, porque yo me nutrí, yo crecí en la radio, entonces no había televisión. Entonces la televisión llegó a Colombia en 1954,
pero nosotros, la televisión era solamente para los acaudalados, las personas, los Ocampo, los Trujillo, ¿qué digo yo? Pues, en fin. Nosotros allá en el parque, en la carrera 20 en San José no teníamos televisión. Me acuerdo que había casas en el barrio donde la gente iba y pagaba 5 centavos y se sentaba a ver a las 8 de la noche en una banquita el televisor que había en la casa. Me acuerdo también que cerca de la casa había unas personas que pusieron el televisor, pues que era uno de esos televisores gordos, panzones, y le ponía una franjita amarilla, una franjita verde y una franjita roja, y cobraban más porque era televisión en colores. Entonces, todas esas historias fueron nutriendo y peor aún, digamos, el invento más típicamente colombiano, el corte de franela, el corte de corbata, el corte de mica. Es decir, una persona la mataban, le cortaban el cuello y sacaban la lengua por la tráquea. Y eso lo hacían. Las historias, hay unas novelas, ahora las vamos a ver entonces, que hablan de esa historia de fantasmagoría, de drama sin fin, de descuartizamientos, de tripas expuestas, que llenaron toda esa época de una literatura testimonial, pero una literatura que solamente se recrea en lo mórbido, en lo patológico, en lo escatológico, pero deja aparte, digamos, los personajes como tales, la psique del personaje, solamente recrea el fenómeno. Entonces, bueno, después de que oía yo todas esas historias, de que leía, porque mi papá era un gran lector, era un peluquero, pero era un gran lector, sino que era además un gran lector. Entonces yo me acuerdo que cuando murió Laureano Gómez en 1965, mi papá lloró. No se emborrachó como el personaje de la novela, pero lloró. Entonces, mi papá me ponía a mí a leer la prensa y a repetir el editorial del periódico. Yo me acuerdo que yo echaba discursos así chiquitico y yo decía: Laureano Gómez, humilde al nacer, humilde al morir, ha dejado huérfana la patria. Mucho tiempo después, frente al pelotón de fusilamiento, me habría yo de acordar de esas palabras y dije: y yo que odio tanto a Laureano, ¿por qué diablos dije eso? Y comencé a investigar. Me encontré con un libro de James Henderson, que es un escritor, un colombianólogo norteamericano que trabaja en la Universidad de Carolina, que llama La modernidad en Colombia, los años de Laureano Gómez, un libro extraordinario para entender cómo Colombia comenzó a cambiar, a transitar el camino de la violencia y cómo Colombia, pues digamos, sobrevivió a ese fenómeno, porque hay que decir algo. Este país es absolutamente violento, este país es absolutamente, digámoslo, infame, entre comillas, pero ha logrado sobrevivir. Es impresionante la capacidad de resiliencia que tenemos los colombianos frente a toda esa cantidad de fenómenos. Pero bueno, eso es una conclusión. Lo que me interesa es el fenómeno, porque entonces yo comencé a pensar, cuando yo comencé en el colegio a militar en la izquierda, cuando yo comencé en el colegio a conocer las historias del ELN, de las FARC, y yo a leer Voz Proletaria, como el profesor Polo, y yo decía: ¿y esto qué? ¿Pero esto qué? ¿Y Laureano qué? ¿Por qué yo hablaba de eso de Laureano? Entonces comencé a hacer la investigación y a partir de todas esas cosas que les he contado, comencé a armar el libro. Entonces, ahora sí, vamos a introducirnos en el tema del libro. La siguiente diapositiva. Entonces, la violencia entonces es un problema, pero también es un tema, es una oportunidad. Que ha sido abordada la violencia por una cantidad de perspectivas, desde la perspectiva sociológica. El primer libro, vamos a verlo ahorita, que se escribió de manera interesante, integral, sobre la violencia en Colombia, fue el libro de Monseñor Germán Guzmán, Orlando Fals Borda y Umaña Luna, que se llama La violencia en Colombia, que ha tenido múltiples ediciones. Y la pintura, a mí me parecen unas descripciones pictóricas supremamente dramáticas y muy bonitas, las que voy a mostrar, principalmente estos ejemplos. Esta es de Débora Arango, que se llama La violencia. El siguiente es de Fernando Botero. El siguiente es también de Fernando Botero. Mire usted que
lo bonito, lo interesante para mí de Fernando Botero es la capacidad de contar una historia en un cuadro. La siguiente es la simbólica, o sea, lo de Botero es contar, pero lo de Obregón es generar toda una sensación, todo un espacio extraño a partir de una pintura que se difumina y que deja ver apenas unas sombras. Esta es uno de los cuadros más famosos y algunos lo han llamado el Guernica colombiano y se llama La violencia. Muy bien, entonces les iba a contar que este libro también es uno de esos libros de cabecera para escribir la novela, se llama La violencia en Colombia. El libro es desgarrador, o sea, yo leí el libro varias veces para la novela, pero no quiero volver a saber nada de ese libro porque es muy dramático, tiene unas fotografías, unos documentos, unos testimonios, las historias que cuenta son para uno, y dice uno, ¿cómo es posible que haya pasado esto? Pero ¿cómo es posible que siga pasando? La siguiente. Entonces, ahí están, digamos, algunos de las fotos, por ejemplo, de ese libro, como me acuerdo que una de las historias que cuenta el libro, la novela mía, es absolutamente cierta. Desquite se sitúa en el municipio de Marquetalia, Caldas, y se para en la carretera y comienzan a llega una volqueta con 40 trabajadores de obras públicas a hacer caminos vecinales. Él detiene la camioneta, la volqueta, manda a bajar a los personajes y les pide la cédula. Obviamente todos tenían una cédula conservadora porque en esa época las cédulas decían por quién votó. Entonces él los metió a la finca donde estaba parado y comenzó, primero que todo, les mató a 39 de esos 40 personajes a garrote y después les cortó la cabeza. 39 cabezas de eso. Lo mismo pasó con Chispas. Chispas mató alrededor de 125 cristianos con sus propias manos, decapitó más o menos 70, pero solo se lograron recuperar 40 cabezas de esas 70 que él degolló, o decapitó, perdón. Otra novela imprescindible de ese periodo es el de Marea de Ratas, de Echeverry Mejía, Arturo, Lo que el cielo no perdona, la siguiente, Viento seco de Daniel Caicedo. Viento seco de Daniel Caicedo también es una de esas novelas testimoniales que son muy dramáticas y que, digamos, uno lee con pinzas, porque es difícil coger tanta sangre entre las manos. Y esa novela es muy interesante porque es el asalto de las fuerzas de los conservadores bayunos, de León María Lozano y de Lamparilla al pueblo de Ceilán, en Bugalagrande. Allá estaba Pedro Antonio Marín, de Génova, Quindío. Él estaba trabajando allá, tenía una venta de quesos y era liberal, su familia era de Génova, Quindío, y los echaron. Entonces, Tiro Fijo, o sea, Pedro Antonio Marín o Manuel Marulanda Vélez, se llamaban Pedro Antonio Marín, le contó a Arturo Alape, que fue su biógrafo, que eso a él realmente le transformó la vida. Le dijo, hasta aquí llegué yo porque a donde llego, porque él ya venía huyendo, digamos, de la persecución conservadora. Claro que está que Pedro Antonio Marín, con la familia Marín, que era de Neira, y se fueron a sentar en Génova el 7 de agosto de 1950, cuando se posesionó Laureano Gómez, intentaron tomarse el pueblo. O sea, ya desde esa época toda su familia era, y esa es una de esas insignias de esa época. La gente era conservadora o liberal. Su papá, su mamá y nosotros somos conservadores. Usted tiene que ser conservador. Y la gente era conservador porque a mí me enseñaron. Y una de las rupturas históricas que se dan en los 60, cuando se fundan, por ejemplo, los movimientos camilistas, los movimientos de la nueva izquierda, es que se rompe esa tradición familiar. Y eso es parte de lo que ha generado todo el otro fenómeno de la siguiente violencia, la ruptura con las herencias políticas. El Día del Odio, habíamos mencionado ahí, el Día del Odio es un libro muy interesante de José Antonio Osorio Lizarazo sobre el 9 de abril. Y para mí, estos son, a mi gusto, son de las mejores novelas sobre la violencia, precisamente porque logran pasar
del testimonial dramático y del testimonial moral a lo que es la historia con una cierta intensidad literaria, con una gran calidad. Alba Lucía Ángel de Pereira, estaba La pájara pinta sentada en el verde limón, y Cóndores no entierran, precisamente sobre la historia de León María Lozano, que también, para los que no les guste leer, está la película con Fran Ramírez. La siguiente. Ahora bien, de todas maneras, en 1960-62 aparece esta novela, que es como la primera novela que inaugura el nuevo sentido estético de lo que es la violencia. Y lo que decíamos, no hay aquí esa acumulación de cadáveres, no hay aquí esa acumulación de podredumbre, de males, sino que es una novela que discurre en un pueblo en el periodo de la violencia, pero no hay asaltos, no hay muertos. Es una historia, y esa novela entonces inaugura lo que podríamos llamar la nueva narrativa de la violencia, de la cual el libro de Alba Lucía Ángel, de la cual el libro de Gustavo Álvarez Gardiazabal dan después una buena secuencia, una buena secuela. Muy bien, entonces, siguiente por favor. Ese es como la génesis de los dormidos y los muertos. Entonces, comienza el día 13 de julio de 1965, cuando muere Laureano Gómez, y ya les conté qué había pasado con Laureano Gómez, pero lo que yo intento hacer en esa novela es, aprendiendo como digamos de las estéticas previas, una cosa que yo he pensado siempre. En España, cada año se publican alrededor de 70 novelas sobre la guerra civil española del año 36. 70. Como ustedes lo pueden ver, sobre la historia de la violencia en Colombia, de esa violencia y de la nueva violencia, apenas hay un puñado de libros. Entonces, no es que yo quiera llenar un vacío, sino que me sentí, dije, también aquí hay una cosa que es interesante para el novelista, para el cuentista, es contar la historia desde otra perspectiva. Es decir, hay un tiempo, como dice Paul Ricoeur, hay un tiempo cósmico y un tiempo humano. El tiempo cósmico es el tiempo general, el tiempo humano es el tiempo en el que discurren las vidas de cada uno. Entonces yo lo que quiero contar es la historia, no la historia con mayúsculas, sino la historia con minúsculas, la historia de una familia que ve cómo los grandes acontecimientos de la vida colombiana les van marcando de manera imperceptible hasta que al final estalla la tragedia, y realmente eso pasa en la novela. Así como la vida, por ejemplo, de Camilo Torres. Yo les mencionaba que Camilo Torres era hijo de una familia, pero antes de Camilo Torres quisiera contar que una de las cosas importantes, uno de los códigos intrínsecos, secretos de la novela es el siguiente. La novela arranca con la muerte de Laureano Gómez y prácticamente termina con la muerte de Camilo Torres. Ahí hay dos realidades distintas, ahí hay una dialéctica completa. El país que se va, el país, digamos, rezandero, el país de púlpito, el país de sotanas, el país de acólitos y el país de campanas, y emerge otro país, el país de los jóvenes que en Cuba están asistiendo al nacimiento de la Revolución Cubana, que en Colombia están yéndose para el monte, como Pedro María Larrota, el fundador de uno de esos grupos del MOEC. Están yéndose para el monte los muchachos de la JUCO, que creen en Manuel Marulanda Vélez, que ahora ya es el líder del grupo que comenzó a dirigir Charro Negro. En fin, pero lo simpático es que, y Camilo Torres, que se va para el monte a finales de 1965, después de la muerte de Laureano Gómez, y muere en el primer combate en febrero de 1966. Entre esas dos muertes hay apenas 127 días. Entre esas dos muertes hay toda una vida, hay toda una historia, hay toda una parábola de nuestra propia vida, y sin embargo apenas está separada por 127 días. Y ese es uno de los sentidos simbólicos que yo le quería imprimir a la novela. La siguiente, por favor.
Ahí están esos dos personajes, la siguiente, Camilo Torres, y las historias también me interesaba mucho contar de manera, digamos, no literal, sino estéticamente, con una cierta estética hasta, digamos, anecdótica, ¿por qué no? La historia de estos personajes de Sangre Negra, que hay un libro muy bueno, el mejor libro sobre los bandoleros en Colombia, bueno, fuera del de Gonzalo Sánchez y Dolly Mortens, que se llama Los bandoleros, basados en los trabajos de Hobsbawm. Este es más anecdótico, este es entretenido, se llama Pedro Claver Telles y se llama Memoria de la vida bandolera, y este es el tiempo de los traidores, porque Sangre Negra, que era de Santa Isabel, Tolima, terminó en el municipio del Cairo, en el Valle, pero fue a dar allá porque su hermano vivía allá. Entonces el hombre ya estaba, la tropa, el grupo de bandoleros había sido completamente desmembrado, separado, él ya estaba herido, parece que estuvo por los lados de Huacaica, y allá fue un médico y lo atendió, no sé, a mí me lo contó la hija de Gastón Méndez, pero no me dijo el nombre del médico que había ido de pronto a atenderlo allá, y el hombre huyó y salió hacia el valle y llegó al Cairo, pero amenazó al hermano: si no me recibe yo lo mando matar. Y el hermano, entonces, como no lo quería, fue donde la policía y dijo: mi hermano viene para acá, pero yo no lo quiero. Bueno, entonces haga lo que él diga y nosotros le caemos. Sí, pero es que hay una recompensa por él, yo quiero ganarme la recompensa. Y entonces así fue como murió, por eso lo llaman la historia, pues, la hora de los traidores. Siguiente. Esta fotografía me llamó mucho la atención porque muestra el cadáver de Jorge Eliezer Gaitán, la famosa máquina de anestesia con las mangueras negras, mangueras negras pesadas, doctor Bernardo, ¿no? Jorge Eliezer Gaitán fue asesinado en la carrera séptima con calle 15 y fue llevado inmediatamente a la clínica central, que quedaba en la carrera cuarta con calle 12, donde hoy queda la Universidad Central, creo que la Universidad Central, y allá hay un museo, y allá lo recibieron, pues, los médicos, pero ya encontraron que no había nada más que hacerle, pero la gente comenzó a golparse afuera, y entonces los médicos: ¿qué hacemos? No, pues hagamos la parodia de que estamos operándolo, porque si no esta gente nos mata, porque ya comenzaron entonces a decir los lustrabotas que a Gaitán lo habían dejado morir los médicos porque todos eran conservadores, hasta que salió un cirujano, era muy respetado en Bogotá, que llamaba Pedro Eliseo Cruz. A las 4 de la tarde se paró y dijo: copartidarios, lamento informarles que el doctor Jorge Eliezer Gaitán acaba de fallecer. Pero ya a esa hora la mitad de Bogotá estaba semidestruida. Se salvó de la destrucción total por dos razones. La primera, porque casi todos los levantados, los rebeldes, estaban borrachos, y la segunda, porque se salió un aguacero monumental que acabó con todos los resquicios, con toda la posible rebelión que había. Muy bien. Esta también son como trazos para mostrar solamente que dentro del material que yo quise traer en el libro había una gran cantidad de material, de lecturas de periódicos, para recomendarles que se lean El Tiempo, que está digitalizado en Google. Uno lo puede buscar, va al Tiempo, busca allá arriba en la lupa cualquier frase, una palabra clave, lo lleva a un archivo y después dice edición impresa. Entonces uno aprieta en la edición impresa y ahí lo lleva ya ese es El Espectador y El Colombiano, pero ahí está El Tiempo. El único periódico colombiano digitalizado desde 1919 es El Tiempo. Entonces, este periodo de la violencia que yo narro, que yo intento contar en esta novela, como les digo, recrea parte de lo que es la violencia colombiana de 1948 a 1965, cuando muere Laureano Gómez, y 1966, cuando muere Camilo Torres. ¿Por qué creo yo que en Colombia hay un conflicto armado? Porque entre una guerra y otra guerra, prácticamente no hubo solución de continuidad.
Las guerras, como les quise mostrar desde el principio, desde 1899, son solamente la misma continuación de un conflicto no resuelto en Colombia. En primer lugar, el conflicto de la tierra, y en segundo lugar, el conflicto de las ideas. Las ideas liberales han sido perseguidas, apabulladas, cercenadas en Colombia y no han podido ejercer una influencia sustancial sobre la marcha del Estado. Por eso es que, a mi modo de ver, la derecha colombiana se aferra tan violentamente al poder porque sabe que las oportunidades se le están acabando. ¿Pero por qué creo que hay un conflicto? Porque no es cierto, como algunos sostienen, que en el año de 1964 una conspiración venida desde la Unión Soviética, una conspiración venida allá, desde la Unión Soviética, se aposentó en Colombia y comenzó a horadar las instituciones. Lo que yo digo es, Manuel Marulanda Vélez heredó la guerra liberal conservadora y la llevó casi hasta las últimas consecuencias. La siguiente, este libro, por ejemplo, para este periodo, estos dos libros me parecen a mí supremamente importantes. El primero es de María Teresa Ronderos, que llama Las guerras recicladas. Es una historia muy documentada del paramilitarismo, y la siguiente es de un observatorio para la paz, en el cual está, que se llama Las guerras inútiles. Y este es muy bueno porque muestra hasta qué punto llegó la locura de Manuel Marulanda Vélez, que él estaba haciendo cálculos de tener, el día que tengamos 100.000 milicianos, ese día marchamos sobre Bogotá. Y como dice Antanas Mockus en el prólogo, ganó la guerra y no se dio cuenta, porque hubo un momento en el cual ella había ganado la guerra, ella estaba llegando a Sumapá, ya estaba llegando a Bogotá, y en ese momento él hubiera podido sentar al establecimiento a negociar y hubiera ganado mucho más de lo que intentaba, que era que quería quedarse con todo. La vieja historia nuestra de que el Estado hay que agarrarlo todo y no se puede negociar, y por eso también es tan difícil negociar en este país. Bueno, eso era lo que yo quería contarles más o menos sobre esta novela, y perdonen si me extendí demasiado, pero tenía una oportunidad pues de compartir con mis colegas muy queridos sobre esta historia que hoy les traigo sobre la violencia en Colombia. Muchas gracias, muy amables. La novela, entonces la intervención, por si hay alguna pregunta o alguna intervención de parte de los académicos. Sí, doctor. En primer lugar, saludarte, alegrar que estés aquí. Leí con mucho agrado tu novela, ¿sí? Este recuento que tú has hecho juiciosamente es simplemente el preámbulo de la calidad que tiene tu novela. Hace poco Jorge Orlando Melo, un historiador, el último libro de Jorge Orlando Melo es Historia breve de Colombia, se lo recomiendo, Mínima de Colombia, hizo un comentario supremamente gratificante para todos los que te conocemos, inclusive muy objetivo en su dimensión. Cuando un profesional de la medicina o de cualquier actividad liberal en el sentido de la educación, se dedica a las bellas artes, es algo que hay que resaltar, definitivamente. Manejaste en esa novela una prosa absolutamente encantadora, ¿de acuerdo? Con periodos de alternancia entre la tragedia, la comedia, muy matizada, con apuntes humorísticos, satíricos, con un manejo profuso de sinónimos y antónimos que me encantó. Es decir, desde el punto de vista literario, que yo no soy ningún experto, me pareció agradabilísima y recomendada para todos los colegas. Pero hay algo que todavía me gustó más, y es la forma en que tú documentaste los hechos históricos relatados en ese periodo nefasto que llamamos violencia, ¿no? ¿Sí? Aun cuando el ser humano y la historia del ser humano está asignada por la guerra y la violencia, porque la violencia la guerra genera violencia. En el caso nuestro,
¿sí? Es el choque entre ideologías políticas que simplemente refleja la estupidez del ser humano, ¿sí? Y todavía nosotros no nos hemos recuperado de ese periodo de la violencia. En este momento, mis estimados amigos, estamos en un periodo de polarización política insulsa y peligrosa. No voy a mencionar absolutamente de qué parte, de qué otra parte viene toda esa amenaza. Cuando tú dijiste, Gustavo, que en el país, desde el año 39, con la Guerra de los Supremos, hasta la última guerra civil del siglo XIX, que fue la Guerra de los 1000 días, del 39 a 1902, 9 conflictos civiles que atravesaron toda la patria y más de 50 conflictos secundarios que también tuvieron un efecto directo. Es absolutamente increíble, ¿sí?, cómo nosotros todavía, en pleno siglo XXI, le podamos hacer el juego a unos señores absolutamente estúpidos, ¿no?, ¿sí?, que con base a argumentos de tipo, no político siquiera, sino politiqueros, ¿de acuerdo?, tratan de captar la simpatía del pueblo para su lucro, para simplemente sus realizaciones personales. Pero bueno, no vamos a tocar esos temas porque sería de no extenderlo. Te felicito, ¿de acuerdo?, porque has hecho una labor importante y estás entrando ya en las ligas mayores de los escritores. Aquí tenemos una serie de colegas, de alumnos con mucho honor para nosotros, que están dejando pues muy en alto ese cultivo de las bellas artes, fundamentalmente en los aspectos de la literatura y de la filosofía. Qué narrativa tan agradable, qué estilo tan sabroso tiene usted para decir las cosas, ¿no? Cómo hace esas comparaciones de una manera pues que realmente uno siente gusto en medio de esa tragedia al leer su novela. Muchas felicitaciones. Pero me llamó la atención, en alguna parte usted menciona en una frase los dormidos y los muertos, allá en una parte de su libro, en escena en la familia. Pero ¿por qué los dormidos y los muertos como título? Cuando uno está escribiendo un libro, pues generalmente el título va apareciendo en el discurrir de la novela, ¿no? Yo tenía un título inicial que se llamaba Esa respiración de muerto que tienen los dormidos, que está también en un párrafo de la novela, pero el editor no la aceptó, que porque era demasiado largo. Entonces le propuse otra que se llamaba Un monstruo y 1000 monstruos, y tampoco le gustó. Entonces, hay varias, digamos, cuando uno está aprendiendo cómo manejar y cómo lidiar con los editores, es que llega un momento en el cual uno, digamos, se hace como lo que llamaríamos el brainstorm o la lluvia de ideas. Proponga un nombre, yo le propongo otro, hasta que de pronto en consenso encontramos los dormidos y los muertos, porque estábamos hablando de que la familia Almanza y el país tenía tanto de lo uno como de lo otro. Y entonces el título no es como lo que uno llegue y defina que así se va a llamar la novela. Y hay todo un capítulo de libros, de títulos provisorios que después han sido abandonados. Por ejemplo, 100 años de soledad se iba a llamar La casa, pero el editor le dijo, no, eso no dice nada, póngale otro título, hasta que de pronto en esa misma negociación llegaron a la 100 años de soledad. La mala hora se iba a llamar Este pueblo de mierda, pero entonces obviamente que le dijeron, no, venga, pero cámbiele el título. Entonces eso es realmente, a veces puede ser un tanto arbitrario, y es una imposición a veces del editor, porque eso es parte del marketing. Pero muchas gracias por sus palabras, doctor Jair, muy amable. Doctor, increíble esa historia que usted cuenta. A mí la política me gusta mucho, y mi papá, que hizo el rural en Belén de Umbría, y le tocó la violencia durísima, y después le tocó en Bogotá la muerte de Jorge Eliezer Gaitán cuando él era estudiante de medicina en la Nacional.
se hubiera fascinado de estar aquí oyéndole estas historias. Le voy a conseguir el libro para que se lo lea, porque le cuento que lo que usted narra ahí es las historias que me ha contado mi papá de cómo era esa época de la violencia, donde él cuenta una vez hace muchos años, no sé si alguien sabe esa historia, que estaba haciendo el rural con el doctor William López, y estaban el cirujano, los dos estaban en Belén de Umbría rural, y llegó un bandido de esos y se le murió al doctor William López en el quirófano, y tuvieron que iban a linchar a William López porque el muerto era liberal, y supuestamente pues creía toda la comunidad que era que lo tuvo que sacar en ambulancia, y jamás pudo volver, digamos, a terminar el rural allá en Belén de Umbría. Son historias, sí, eso pasó exactamente. Hay unos libros muy interesantes también, el de Mari Roldán, sobre la historia de Urrao en Antioquia, es también muy interesante. Es decir, realmente es verdad lo que ustedes anotan. La documentación, pues había que hacer una documentación muy estricta, sin torcerle el cuello a la verdad, recrearla, contar una historia, dar otra visión más ligera, menos acartonada que la de la historiografía, pero que fuera también leal con la historia y con las víctimas, ¿no? Doctor Gustavo, sin duda su novela absolutamente bien documentada. Yo creo que en eso los comentarios han sobrado de los expertos, en que usted nos ha contado la historia de la violencia a través de cosas que son cotidianas para nosotros, de leernos a nosotros mismos. Mi pregunta es muy trivial, porque todos hemos vivido el que nos quiten los libros que queremos, el que nos arranquen las revistas que tenemos guardadas, y como yo creo que hay algún tono autobiográfico allí en algunas partes de la novela, yo sí quiero saber qué pasó con la Biblia, con la Nácar Colunga y con el folletín ese Lux que usted hablaba ahí, si es que realmente estuvo vinculado con usted. Sí, muchas gracias. Carlos, muy amable. Era tal, y los mayores creo que lo podrán corroborar. Yo me acuerdo que estaba yo pequeño y me paraba a mirar a mi papá, a mi mamá, cuando íbamos para misa, hablando con una vecina, y mi papá y mi mamá la interrogaban acerca de si la señora era una mujer muy inteligente, muy docta, y mi papá y mi mamá le preguntaban acerca de ella qué opinaba, que la iglesia había acabado de cambiar un dogma, que era, había que esperar 3 horas después de comer para poder comulgar. Y el Papa Juan XXIII había cambiado esa norma por 1 hora. A ellos les parecía que era demasiado poquito tiempo para recibir el cuerpo de Cristo. Es decir, ellos inauguraron de cierta manera las teorías sobre el ayuno preoperatorio, ¿no? Entonces una revista, por ejemplo, como la revista Luz, había una revista que venía como de Suecia, era una revista sexológica, y entonces ellos, los suecos han sido muy liberales en eso. Entonces la revista contaba cosas desde la pulsión sexual de Freud hasta cómo el primer personaje transgénero en el mundo, la primera operación de cambio de sexo, si no estoy mal, se hizo en Suecia. Entonces esa revista contaba esas historias. Pero entonces mi hermano tenía una revista de esas, pero era El Misterio. La metía debajo del colchón, o sea, esos son trozos autobiográficos. Entonces de pronto cuando se iban, yo decía, miraba las cosas, pero ahí no había nada, pero era realmente el lenguaje, el tono, el secretismo, ¿cierto? El misterio que todo eso encerraba. Y eso era, ese mundo, por ejemplo, era misterioso para nosotros llegar a la iglesia 40 días antes de la Semana Santa y ver un montón de señoritas allá, casaderas pero no casadas, vistiendo de morado los santos, porque los santos no podían dejarse ver, solamente teníamos ojos y oídos para la conmemoración de la pasión y muerte. Toda esa historia lo va dejando a uno unas memorias, unas improntas en su imaginación de niño. Y ya, por eso decía Mario Vargas Llosa, un escritor, uno escribe para exorcizar
sus recuerdos, sus demonios. Entonces uno, digamos, por ejemplo, pues, los primeros devaneos autoeróticos. Entonces, ahí también en el libro hay algunas historias de onanismo, porque para mí iniciarme en el culto de Onán fue absolutamente terrorífico, ¿no? Porque entonces a todos me iba a confesar, ¿cierto? Padre, yo creo, acúsome, padre, que yo creo que es la publicidad, y aparecen esas niñas de póker y de piel roja, y entonces yo me masturbé 3 veces la semana pasada. Entonces el padre me regañaba. Pero entonces eso hoy en día ya, mire lo que hemos avanzado, ¿no? Muchas gracias, Carlos. Bueno, le cierro al doctor Gustavo, le cierro. Doctor Gustavo, muchas gracias pues por su presentación, de verdad que ha sido un honor haberlo tenido aquí en la academia como conferenciante de esta sesión. Y de todas formas, Gustavo cuenta en ese libro la historia, porque realmente nosotros pertenecemos a la generación cardiólatra. Sí, es una generación cardiólatra y de verdad que vivimos muchas experiencias en el colegio, Gustavo, cuando pues nosotros leíamos para otros libros y también militamos en determinadas cosas, que eso fue lo que nos dio a crecer. Y le cuento una infidencia acá, yo también soy hijo de peluquero y como que eso es dañino, porque realmente el hecho de gustarnos la lectura, escribir, todas estas cosas, se da es por las revistas de los sitios donde nuestros papás trabajaban, porque eran revistas y todos los periódicos de la semana. Y era mucho lo que teníamos que leer y mucho lo que teníamos que aprender, y en discusión de peluquero con cliente uno la escuchaba.